reciban mi cordial saludo a todos ustedes. Todos ya sabemos que en este momento la universidad está pasando por un proceso de revisión, de análisis de algunos temas vinculados a su infraestructura y a unas obras públicas que están encaminadas, pero también otros pedidos estudiantiles que se están negociando con las autoridades. Y bueno, he considerado que es prudente también continuar el desarrollo de nuestras actividades académicas, si no es físicamente en la universidad, por este medio virtual. Así que con la ayuda de sus compañeros nos hemos instalado y vamos a proceder al desarrollo de esta cátedra, que va a quedar también en el Facebook y en el YouTube, y espero que sea provechosa. Y si la actividad de que está sucediendo en la universidad continúa así, también volveremos a realizar estas clases de carácter virtual. Obviamente, siempre saludando a los estudiantes universitarios sanmartinos que están en este momento haciendo uso de su derecho legítimo de revisión de cualquier tipo de acuerdo o situación que se pueda estar suscitando con la universidad. El tema del día de hoy tiene que ver con el pago. Ya estamos iniciando prácticamente una segunda gran parte de este curso de Derecho de Obligaciones. Y básicamente lo primero que tenemos que considerar es cuál es la definición de pago que vamos a nosotros mantener para el curso. Nosotros solemos escuchar cotidianamente que se utiliza la noción de pago vinculada a la entrega de una suma de dinero, pero el pago no es únicamente el cumplimiento de una suma de dinero cuando se trata de obligaciones con prestación de dar, valga la redundancia, suma de dinero, sino que el pago implica la ejecución de todo comportamiento comprometido en la relación jurídica obligatoria. Por ejemplo, cuando se contratan los servicios de una persona, entiéndase un abogado para que pueda defender la causa de un cliente, cuando el abogado acude a las audiencias, cuando realiza sus actividades cotidianas profesionales, está pagando, está cumpliendo con la prestación comprometida. De la misma manera, cuando se trata de una obligación con prestación de no hacer y se tiene que abstener un sujeto de realizar un comportamiento a cambio de una suma de dinero en un caso concreto, la abstención desplegada por el sujeto deudor también implicaría el cumplimiento de la conducta comprometida, que vendría a ser el pago en este caso concreto. Entonces, el pago vendría a ser la ejecución del compromiso asumido por el sujeto deudor, la realización de la prestación con el ánimo de lograr la satisfacción del interés del sujeto acreedor. Ahora bien, el pago debe cumplir con determinadas funciones. Específicamente, la primera función es lograr la satisfacción del interés del sujeto acreedor. El pago tiene por vocación, tiene por intención satisfacer el interés creditorio. Pero no solamente el interés del acreedor, porque también, y ahí está la segunda de las funciones, tenemos al interés del sujeto deudor. Entiéndase la liberación del deudor de la obligación a la cual está atado. Entonces, tenemos satisfacción, tenemos liberación. Pero a ello se le debe sumar dos funciones adicionales desde nuestra percepción: la extinción de la relación jurídica obligatoria, es decir, cumplida la obligación y satisfecho el acreedor y liberado el deudor, la estructura de la relación jurídica obligatoria ya no tiene sentido de continuar, de mantenerse. En tal sentido, para la redundancia, entonces se extingue la relación obligatoria. También se suele decir que hay una función cancelatoria. Yo diría que la cancelación tiene que ver con que el derecho de crédito del sujeto deudor deja de tener efectos. Entiéndase que si el acreedor cumple con recibir la prestación, o el acreedor le es satisfecha la prestación, entonces su derecho ya no tiene sentido de continuar siendo eficaz. De la misma manera, el deudor que ha cumplido y que este cumplimiento cumple con todos lo esperado por el sujeto acreedor, también pues su deber deja de tener eficacia. No tendría sentido que continúe comprometido o
atado, como ya lo hemos dicho en una anterior oportunidad. Eso concierne a las funciones del pago, porque a ello se le debe sumar los principios del pago, la triple I, como le solemos decir. El pago debe cumplir con el primer principio, de que es la identidad. Entiéndase que cuando se ejecuta una prestación, cuando se cumple una prestación, esta debe reunir las características, debe reunir las condiciones que se espera y que son acorde a lo asumido por los sujetos. Esto quiere decir a las reglas establecidas en la relación obligatoria. En tal sentido, si es que se cumple una conducta comprometida, esa tiene que ser acorde, conforme las características comprometidas o las condiciones asumidas respecto del bien. Principio de identidad. El segundo es el de integridad. La conducta comprometida, entiéndase el pago, debe realizarse en un solo acto. Eso es la universalidad del pago, la integridad del pago. Y en tercer lugar tenemos la indivisibilidad. Quiere decir que el pago debe realizarse en el plazo y modo comprometidos. Algunos, cuando refieren al plazo, aluden a la oportunidad, es decir, que el pago, la conducta comprometida debe ser en el tiempo establecido. Es la oportunidad. Ahora, estos tres principios deben ser cumplidos de manera conjuntiva, todos orientan el pago, y cuando se vulneran, cuando no se cumplen, determinan supuestos de inejecución. Entiéndase, un supuesto de vulneración del principio de identidad significaría una ejecución defectuosa. La ejecución defectuosa es la realización del comportamiento distinta a las características o cualidades señaladas en el contrato que generó esta obligación. Por ejemplo, si a mí se han comprometido frente a mí, yo soy el acreedor, a entregarme un equipo celular marca Samsung y me entregan un Nokia, obviamente estamos violando la identidad, haciendo una ejecución defectuosa. Ahora, el tema es que esto también dependerá mucho del acreedor, porque el acreedor puede considerar recibir el Nokia en lugar del Samsung. Pero ese es un tema ya distinto que trataremos más adelante. Finalmente, lo que importa acá es entender que debe ser cumplida la prestación conforme lo comprometido. Si se vulnera el principio de integridad, es decir, la universalidad del cumplimiento de la deuda, que se haga en un solo acto, estaríamos incurriendo en una ejecución parcial. La no realización del comportamiento de manera completa. Por ejemplo, yo compro un terno en una tienda, yo soy el acreedor del terno y me entregan solamente el saco, no me entregan el pantalón. El terno es la suma del pantalón y el saco. Entonces estaríamos vulnerando la integridad y estaríamos ante una ejecución parcial. Y en tercer lugar tenemos que la vulneración a la indivisibilidad, plazo y modo de cumplimiento, generaría una ejecución tardía. Es decir, una ejecución fuera del plazo. Nota a pie de página, el Código Civil peruano suele denominar a esto cumplimiento defectuoso, parcial y tardío. Yo no soy creyente, no considero adecuado denominarle cumplimiento defectuoso, parcial o tardío, porque no se está cumpliendo con lo comprometido. Por eso me he cuidado en decir que sí, hay una ejecución, no hay ninguna duda que hay una ejecución, que hay una realización de un comportamiento, pero esa ejecución no es un pago porque se está realizando de una manera defectuosa, parcial o tardía. Por otro lado, hemos hablado de las funciones, hemos hecho referencia, primero la noción, luego las funciones, luego los principios vinculados al pago.
En siguiente punto tenemos cuáles son los presupuestos, cuáles son los elementos y cuáles son los requisitos para pagar de manera válida, de manera eficaz. Bueno, en primer lugar, los presupuestos es la preexistencia de la obligación que será pagada. Esto quiere decir que para poder realizar un pago tiene que existir una obligación válida, eficaz, es decir, una obligación vinculante. En segundo lugar está el propósito de pago, que vendría a ser la causa de pago, que también algunos lo denominan, consideran que es un elemento más que un presupuesto. Y en tercer lugar, obviamente, están los sujetos que tienen que desplegar el comportamiento de pago como presupuestos. Los elementos del pago, tenemos al pagante, también conocido como pagador. Ustedes han escuchado hablar del buen pagador, por ejemplo. El pagado, que es aquel que recibe el comportamiento de pago, la conducta de pago. La causa, como le dije, el motivo del pago, el propósito de pago, algunos no consideran que es un presupuesto, sino un elemento. Y el objeto de pago, el bien con el que se cumple el pago propiamente dicho, que puede ser un bien corpóreo, una cosa, puede ser un servicio o una abstención. Y finalmente, como requisitos del pago, tenemos que los sujetos, pagante o pagador, y el pagado, tienen que tener legitimidad. Legitimidad significa que deben ser titulares del derecho, cuando es el pagado, el beneficiario, o del deber, que vendría a ser el pagante o pagador. Legitimidad para efectuar la conducta de pago. Posibilidad del objeto de pago, porque existe la imposibilidad sobreviniente, que es un tema que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones, y esto afecta el pago, obviamente. Y la licitud del pago, porque puede ser que al momento de asumir la relación, el negocio jurídico sea lícito, el comportamiento que se iba a desplegar, que igual sucede al momento del nacimiento de la obligación, pero que al momento de ejecutar la conducta se haya generado un supuesto de ilicitud, que va de la mano con la imposibilidad del pago, ¿no? Porque no se va a poder realizar la conducta si esta ya está prohibida por el ordenamiento jurídico. Todo esto va a determinar que el pago, la ejecución de la prestación comprometida, sea válido y sea eficaz, ¿no? Existen situaciones anómalas, irregulares, relacionadas con el pago, entre comillas. Tenemos, por ejemplo, el denominado pago indebido. El pago indebido es cuando no hay una deuda preexistente, es decir, el sujeto realizó el comportamiento denominado, entre comillas, pago, sin estar comprometido a hacerlo. No existía una obligación, o de alguna manera la obligación ya no estaba, ya dejó de existir, o sea, no tenía sentido cumplir esa deuda, porque ya se había de repente cumplido en otro momento, en un momento anterior. Entonces estamos ante un pago indebido, un pago no adeudado, un pago sin obligación, que no sería pago, sería un error decirle pago. Lo segundo es el pago ineficaz, o el pago que no produce los efectos del mismo. Resulta que el comportamiento desplegado por el sujeto deudor no todavía era en el momento oportuno. De repente la obligación estaba condicionada. Es decir, estaba sometido a una condición, a un plazo, y yo lo realicé sin que la obligación sea plenamente eficaz. Entonces el pago también es ineficaz. Y no va a producir los efectos que ya habíamos señalado en la primera parte de nuestra exposición cuando hablamos de las funciones. O también el pago inválido, que algunos denominan, que es cuando no se cumple con los requisitos, por ejemplo, del pago, ¿no? Entendamos, un sujeto que cumple la deuda, que paga y que sufre de una incapacidad absoluta, ¿no? Es decir, este sujeto no debió haber desarrollado el comportamiento porque hubo una incapacidad devenida en el tiempo que le imposibilita entender lo que está realizando. Entonces, obviamente, ese sería un pago inválido. O el que ejecuta una conducta denominada pago, pero cuando ya, insisto, con una idea que dije hace un momento, cuando este devino en ilícito,
cuando ya hubo una prohibición expresa de la norma que establece que ese comportamiento ya no se puede ejecutar porque está prohibido por la ley, entonces también estaríamos ante un pago inválido. Pero insisto, no deberíamos llamarle pago, ¿no? Porque en realidad le decimos pago porque el sujeto está desplegando una conducta que algunos entenderían que es una prestación, pero en realidad esta conducta, pues, si no cumple con las funciones, los principios, los presupuestos, elementos y requisitos del pago, no es pago, no debería concebirse como un pago. Entonces, todo esto que acabo de describir son situaciones de carácter general, vinculadas al pago, al comportamiento que despliega el sujeto deudor para lograr la satisfacción del sujeto acreedor. Ahora, la pregunta que inmediatamente podría surgir es, y dígame, profesor, ¿el pago necesariamente tiene que ser desplegado por el deudor o podría ser realizado por otro sujeto, autorizado por el deudor? Lo que sucede es que en el Código Civil peruano, artículo 1222, se habla del pago por un tercero, ¿no? Es decir, que la conducta comprometida pueda ser realizada por un sujeto distinto al deudor, por un tercero. Claro, si la deuda, si la obligación es personalísima, no cabe que se ejecute por una persona diferente al deudor. Pero si no es así, si no es personalísima, si el sujeto deudor puede ser fácilmente sustituido en la ejecución por cualquier otra persona, podría hablarse del pago por un tercero. Y hay terceros diferenciados. Hay terceros interesados en la ejecución de la deuda. Es decir, hay terceros que de alguna u otra manera están interesados porque la no ejecución de la prestación podría determinarles un efecto negativo, es decir, una consecuencia negativa. Ejemplo, yo soy un garante hipotecario del deudor. Si el deudor no cumple, van a ejecutar mi hipoteca. O soy un fiador, ¿no? En ese caso, a mí sí me importa que el deudor cumpla, porque yo no quiero verme envuelto en la ejecución de la garantía. Ese es un caso de un tercero interesado en el cumplimiento de la deuda. Según el Código Civil peruano, si un tercero ejecuta la prestación, siendo interesado, determina una subrogación de carácter legal, artículo 1260. Habría una subrogación legal, que el tercero interesado, quien paga la deuda, interesado. Lo que inmediatamente surgiría en este caso es la pregunta: cuando el tercero interesado ejecuta, ¿es un pago? Lo que pasa es que, como hemos señalado, el pago tendría que ser, recordemos, satisfactorio. Sí, el tercero puede lograr la satisfacción del acreedor. Liberatorio, ¿el deudor se liberó? No, porque cuando el tercero ha ejecutado la deuda se subroga y se coloca en el lugar del acreedor. El deudor todavía está comprometido, no había una liberación. Tendría que cumplir frente a este tercero que ha cumplido, que ha ejecutado. Tampoco extintivo, porque la obligación no se extingue, porque casualmente la subrogación se genera en la misma relación obligatoria, menos cancelatoria del derecho que tiene el sujeto, en este caso tercero, como acreedor para cobrarle la deuda al deudor. Entonces yo diría que es una ejecución por un tercero, no un pago por un tercero, ¿no? Ese es el caso del tercero legitimado por su interés, ¿no? Tiene interés en la ejecución. Pero también hay terceros que no tienen interés. Bueno, podríamos hablar de repente de algunos terceros buena gente, de terceros que quieren ayudar al prójimo, casi canonizados, ¿no? Pero esos terceros deberían contar con el asentimiento, la autorización del sujeto deudor. Por eso que el Código dice en su artículo 1222, el tercero con asentimiento del deudor. Asentir es permisión, es autorizar. Y el tercero con asentimiento del deudor genera la subrogación convencional. 1261 del Código Civil peruano, la subrogación convencional. Lo mismo que hemos dicho para la subrogación legal ocurre para la subrogación convencional.
Yo no veía allí que habría un pago propiamente dicho, sino una ejecución de la deuda que genera la sustitución del acreedor por el tercero. Pero todavía no podemos decir que ha habido un pago propiamente dicho. De repente para el acreedor ha sido satisfactorio, claro, para el acreedor él ha recibido la conducta comprometida y este se entiende satisfecho, pero en sí no se cumplió con todas las funciones del pago. Pero también existe, y con esto termino esta parte para que haya unas preguntas de repente en el camino, tenemos a los terceros que no tienen interés y que no tienen asentimiento del deudor. Eso es lo que yo le diría el metiche, ¿no? Bueno, en ese caso el metiche no tiene ninguna subrogación. Obviamente el sistema legal no permite el enriquecimiento sin causa y se puede repetir. Puede pedir que le devuelvan lo que ha pagado hasta el límite de lo que le ha favorecido el deudor. Pero no hay una subrogación propiamente dicha. Paso a las preguntas que puedan tener sobre esto que he expuesto hasta este momento. Si era un tercero el que pague la deuda, ¿no sería repetición y no subrogación legal? Depende qué tercero es. Sí, hemos dicho que hay dos tipos de terceros, ¿no? El tercero con interés y el tercero sin interés. Si además lo que estoy diciendo yo no lo digo porque considero que ese es el efecto natural, sino que el propio Código Civil lo establece. Si abren su Código Civil y se ubican en el artículo 1260, van a ubicarse y van a ver que el propio Código Civil dice que genera subrogación legal cuando el tercero que paga la deuda con interés. Es decir, el propio Código Civil establece el efecto de la subrogación. Y cuando se habla de tercero no interesado, pero con autorización del deudor, el 1261 dice que genera una subrogación convencional. Es un efecto, insisto, legal. Es un efecto establecido por el propio Código Civil peruano. Respecto a las funciones, se habla de que sí hay una satisfacción del acreedor cuando paga un tercero. Cuando ejecuta la deuda de un tercero. Ajá, sí, pero también se podría hablar de una satisfacción del deudor. No, porque, bueno, claro, hay una satisfacción del deudor en el sentido de que el acreedor ha recibido lo que esperaba, pero del todo no hay una plena satisfacción en el sentido de que, ¿qué es lo que busca el deudor? Liberarse. Entonces, ¿no? simplemente hablaríamos de... Por eso le decías, de las cuatro, ¿no? Que es satisfacción, liberación, extinción y cancelación, solamente hablaríamos de la satisfacción, pero para el acreedor, porque la liberación no se produciría, porque el deudor todavía sigue comprometido. Entonces solamente ¿no? sería satisfacción del acreedor nada más. Claro, porque como estamos hablando de una subrogación legal y una subrogación convencional, aún el deudor no se ha liberado. Claro, cuando se trata de un tercero no interesado y que no cuenta con el asentimiento del deudor, es decir, el metiche, podríamos decir que el deudor se ha liberado, entre comillas, porque como le digo, puede haber una repetición hasta el límite de lo que le haya sido útil al deudor. Entonces la repetición no está regulada en el Código Civil. ¿Tienen el Código Civil a la mano? Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, Bien. sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que el pacto o naturaleza lo impida. Ya, siga. Quien paga sin asentimiento del Ahí deudor está. solo puede exigir la restitución de aquello en que le hubiese sido útil Bueno, el pago. no le dice repetición, ¿no? Le dice restitución. Allí incluso podríamos entrar a un pequeño debate, porque la restitutio tiene que ver más con la cosa, ¿no? Es decir, que la cosa vuelva, que la cosa regrese. Cuando yo cumplo con la entrega, por ejemplo, de una suma de dinero, o con la realización de un comportamiento que está comprometido por otro, yo no espero que ese mismo objeto que yo he entregado vuelva a mí, porque ya no va a volver a mí el bien. Entonces yo no sé qué tan óptimo sería hablar de una restitutio, aunque algunos podrían decir que podría ser una suerte de que el bien regresa a mí, pero en una suerte de análogo, es decir, un bien similar, ¿no? Un bien parecido al que yo entregué. Yo le diría más que este es un caso de repetición, ¿no? Es decir, yo pido aquello que cumplí. Si podría hacer una distinción entre subrogación y repetición. Es lo que hace un momento me preguntaron. Claro, es lo que hace un momento me preguntaron.
que casualmente la subrogación se realiza en la misma relación jurídica obligatoria, mientras que la repetición ya no tienes la estructura de la relación jurídica obligatoria, sino que te sustentas en enriquecimiento sin causa, es decir, que nadie puede enriquecerse sin motivo alguno. Por ende, aquel que ha realizado o desplegado un comportamiento tiene derecho a que le devuelvan, a que le den aquello que cumplió, pero como no fue asentido, no fue autorizado, el Código Civil establece muy limitante, un límite, le dice, ¿sabe qué? Solamente hasta aquello que ha sido útil para el sujeto deudor, ¿no? Otra pregunta, ¿hay alguna restricción respecto a la subrogación convencional? Que precisen la pregunta, ¿qué quieren decir con restricción? Es decir, como me preguntaron hace un momento, la distinción entre la subrogación legal y convencional está dada básicamente por la fuente, ¿no? La ley es la primera la que establece el efecto de subrogación, la otra es la voluntad de las partes, porque hay un asentimiento. Claro, algunos podrían decir que la subrogación convencional podría tener algún limitante en el sentido de que de repente la autorización del deudor ha sido hasta cierto valor, ¿no? Yo le digo, te permito a ti que me pagues la deuda que tengo, pero no me pagues toda la deuda, me pagas solamente aquello que te estoy señalando. Probablemente, si yo te autorizo hasta cierto monto, o hasta cierto límite, o hasta cierto... te determino la ejecución de la deuda, podríamos decir que eso es lo único que podría ser materia de subrogación, ¿no? Vamos a entrar a otro tema también un poco espinoso, ¿no? El tema del, entre comillas, pago mediante títulos valores. El artículo 1233. Esta vez vamos a empezar leyendo el artículo. La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago solo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario. Entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. Muchas gracias. El compromiso que asume el sujeto deudor es cumplir con la prestación comprometida. Vamos a ubicarnos en las deudas de la suma de dinero. Mi compromiso como deudor es entregar esa cantidad de unidades monetarias que busca el sujeto acreedor que le sea entregado para su satisfacción. Pero en estos casos, yo podría también ejecutar mi compromiso, mi deuda comprometida, respaldándome de títulos valores. El título valor es un documento que incorpora un derecho patrimonial, un valor, para la redundancia, de título valor incorpora un valor, que tiene un propósito de intercambio. Los títulos valores surgen como un instrumento de intercambio económico. Tenemos principalmente al cheque, al pagaré, la letra de cambio, principalmente, no únicamente. Primera pregunta que surgiría es si la sola entrega de un título valor extingue la deuda civil. Es decir, si yo estoy comprometido a entregarles a ustedes 100 soles y en este momento emito un cheque y le entrego el cheque a ustedes, si la sola entrega del cheque extingue la deuda civil. Sobre ello hay dos lecturas. Una primera que desarrolla una suerte de teoría de la novación, ¿no? La deuda civil se extingue porque ha generado una nueva deuda cambiaria, es decir, la deuda propia de la obligación cambiaria que surge con el título valor. Por tanto, ya no hay deuda civil que valga. Cumplida la obligación cambiaria, te satisfaces, pero la deuda civil dio vida a una nueva obligación que era la obligación cambiaria. Y hay una segunda tesis que postula que la obligación civil coexiste con la obligación cambiaria. Es decir, no hay una novación, sino que hay dos obligaciones que coexisten. Entonces, cuando se cumple la obligación, se mata a dos pájaros de un tiro, como diría el dicho, tanto la obligación civil como la obligación cambiaria.
El problema está en qué efecto produce la entrega de un título valor, cheque, pagaré y recambio. Respecto a esa pregunta, dos aseveraciones. Se habla de la entrega pro solvendo y la entrega pro solutio. Pro solvendo significa que sirve de apoyo al deudor. Pro solvens, a favor o favorece al deudor. Por tanto, no extingue la obligación. No determina el cumplimiento de la deuda y todas las funciones del pago que hemos señalado. La otra es prosolutio. Prosolutio significa que sí tiene un propósito cancelatorio, extintivo, satisfactorio y liberatorio. Esto quiere decir que la entrega del cheque, el pagaré o la letra de cambio termina la obligación civil. Según el artículo leído por su compañera, 1233, eso se produce solo y solo si las partes lo han pactado. Pero mientras las partes no lo pacten, la obligación cambiaria tiene que ejecutarse, tiene que cumplirse. O sea, el cheque tiene que pagarse, tiene que cobrarse. Vamos a utilizar la palabra cobrarse en el banco. De esa manera se cumple la deuda. Ante esto, ¿cuál es nuestra posición? Nosotros consideramos que la entrega de un título de valor, salvo que las partes lo convengan, es pro solvendo. Pero por otro lado existe la otra pregunta. ¿Qué sucede cuando el título de valor se perjudica? En la antigua ley de título de valores se aludía al perjuicio cuando, vencido el plazo del título de valor, no se protestaba. Es decir, cuando la obligación cambiaria tenía que cobrarse, porque las obligaciones cambiarias tienen fecha de pago, y no se pagaba, el sujeto tenía un tiempo, 7 días, luego varió a 15, para protestarlo, que es todo un acto formal, reclamar, y con ese protesto podía ir al proceso de ejecución, hoy único de ejecución. Proceso ejecutivo, proceso ejecutivo, hoy proceso único de ejecución. El tema era qué sucedía si no se protestaba. La otra figura es qué sucedía si yo me colocaba el cheque en el bolsillo y lavaba mi camisa con el cheque, lo destruía o se me perdía, me lo extraviaban. Entonces, ante esa situación surgía la pregunta: si se pierde, destruye, se perjudica por culpa del acreedor, ¿la deuda civil se extingue? De una lectura literal del artículo 1233, algunos podrían decir, sí, se extingue. Porque ahí dice que si el titulador se perjudica por culpa del acreedor, se extingue. Claro, de repente para la teoría de la innovación podría entenderse de alguna manera, pero en la coexistencia de obligaciones civiles y civil y obligación cambiaria no tiene sentido, ¿no? O sea, acá está la obligación civil, acá está la obligación cambiaria. Si perjudiqué la obligación cambiaria, entonces la obligación civil se extingue. Bueno, yo pregunto, ¿acaso si yo te entrego un cheque y tú no lo cobras porque se te perdió o porque se te destruyó, ¿acaso hubo un desplazamiento patrimonial monetario del patrimonio del deudor a favor del acreedor? Como para decir que la obligación civil se cumplió. Pero no solamente eso, la parte final del artículo 1233 es algo extraña, porque dice, empero las acciones derivadas de la relación primitiva se mantienen, ¿no? A ver, ¿podría repetirme esa última frase? Escúchenla. Entre tanto, Entre tanto. la acción derivada de la obligación primitiva quedará en
sea, si asumiésemos la teoría de la novación, que la obligación civil se sustituye por la obligación cambiaria y la obligación civil ya no está, ¿cuál es la obligación primitiva? Cuando se habla en título de valores de obligación primitiva, estamos hablando de la obligación cambiaria, y la obligación primitiva es la obligación civil, la obligación de base. El propio código está diciendo que se suspende, o sea, no es que se ha extinguido. Además, hoy la nueva ley de título de valores permite que un sujeto pueda iniciar un proceso de ineficacia del título de valor ante el juez con el propósito de que ese título original quede sin efecto y se emita un segundo ejemplar del título de valor. Particularmente este artículo es bastante polémico, ¿no? Y obviamente se ha escrito sobre el tema. Yo ya le dije en primer lugar que considero que es por solvendo, salvo que las partes consideren un efecto pro solutio, pero en segundo lugar yo no termino de entender, no asumo la teoría de la novación, de la obligación cambiaria por la obligación, de la obligación civil por la obligación cambiaria, ni tampoco entiendo mucho este tema de la liberación del acreedor en estos casos. Lo que yo sí creo es que como sanción al acreedor es que tú ya no vas a poderte ir al proceso único de ejecución para poder cobrar en un plazo más corto y de una manera mucho más expeditiva. Tendrás que irte al proceso de conocimiento. Según el monto, se verá si es sumarísimo, abreviado o de conocimiento puro. Te sanciono. Porque no tienes el título de valor, pues. No tienes un título que te justifique la ejecución. Pero que se diga que se extingue la obligación civil, la deuda, tengo mis reparos en ese sentido. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda respecto de este punto, porque lo que viene vendría a ser ya el pago de intereses, pero eso yo lo quiero hacer mediante el cálculo. Pero antes voy a aprovechar que todavía tengo unos minutos para poder hablarles a ustedes sobre algo que también es bastante interesante, que es el nominalismo y la teoría nominalista y la teoría valorista en las obligaciones de dar suma de dinero. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de las obligaciones de dar suma de dinero, la pregunta que inmediatamente surge es ¿cuál es el compromiso del sujeto deudor? Sobre las deudas de dinero se ha hecho referencia primero a dos teorías sobre la moneda. Primero, dos teorías de la moneda. La teoría del curso legal de la moneda y la teoría del curso forzoso de la moneda. El curso legal de la moneda es que toda moneda nacional tiene su representación en las reservas del país. Y el curso forzoso de la moneda es que nadie puede rehusar recibir moneda nacional. Eso es uno. Dos, la moneda tiene tres valores: el valor nominal, el valor intrínseco y el valor real. El valor nominal es lo que dice valer la moneda, un sol. Lo que dice valer la moneda. El valor intrínseco es el valor del metal como tal, ¿no? La moneda, si es de metal o papel moneda, papel billete, el valor del material del que está hecho la moneda. Y el valor real es el valor de intercambio, es decir, ¿para qué me sirve esa moneda? ¿Qué puedo comprar yo con esa moneda? El tema es que cuando se asume una deuda de dinero, bueno, se ha hablado de deuda de dinero y deuda de valor, es un tema que después hablaremos mejor. Pero cuando se asume una deuda de dar suma de dinero, se dice, ¿cuál es el compromiso? Entonces, hay un primer enfoque que dice, es nominalista. Yo te tengo que entregar a ti una cantidad de unidades monetarias específicas. Si me comprometo a entregarle a la señorita 1000 soles, son 1000 unidades de un sol que debo entregarle. Es como si estuviese comprometido a entregarle 1000 papas. Si hoy le entrego 1000 soles, es lo mismo de acá a 5 años, a 6 años, a 7 años. Tendré que entregarle 1000 unidades monetarias de un sol. Entonces, ¿qué pasa con la teoría nominalista? El problema de la teoría nominalista es qué sucede cuando hay pérdida del valor adquisitivo de la moneda.
una inflación. Obviamente puede ser que de aquí a 6 años 1.000 soles me sirva para comprarme una Coca-Cola, como cuando sucedió en el Perú en los años 80. Todos éramos millonarios. Los que están viendo este video recordarán que yo también era millonario, ¿no? Es decir, me compraba una gaseosa con 1.000.000 de intis. Bueno, 1.000.000 de intis de un sol, ¿no? Entonces, el tema es que yo no puedo considerar que la moneda es como una suerte de fotografía que hoy y de acá a 6 años es la misma. Y por eso surge la teoría valorista. La teoría valorista considera que cuando yo estoy comprometido a entregar una cantidad de unidades monetarias, en realidad esas unidades monetarias representan a un valor en el momento en que yo asumo el compromiso. Es decir, si yo me comprometí ante su compañera a entregarle 1.000 soles, en el momento que asumo el compromiso, esos 1.000 soles representan algo que yo puedo comprar con 1.000 soles. Y cuando tenga que cumplir ante ella, debo entregar una suma de dinero que represente ese valor. De repente, si hay una inflación, probablemente en 6 años, ojalá que no sea así, ¿no? Que el Perú mantenga su estabilidad económica, tendré que ver qué significaba 1.000 soles en el tiempo que yo asumí el compromiso y qué significa ese mismo valor en el momento que cumplo. La idea es que se mantenga el valor constante y que nos refiramos o nos hagamos referencia al valor real, no al valor nominal. Entonces, ese es un tema que también es importante reflexionar respecto de las obligaciones con prestación de dar suma de dinero y que merece nuestra atención. Máxime cuando, claro, de repente en los años 2000 que estamos viviendo ahora, 2019, en la segunda década de este siglo, nadie se preocupa mucho por esto porque estamos viviendo una suerte de, entre comillas, bonanza económica, ¿no? Pero en los años que yo estudiaba Derecho, o en los años anteriores a mi clase de Derecho, sí era un problema latente, ¿no? ¿Qué pasaba con las inflaciones? ¿Qué pasaba con la maquinita? ¿Qué pasaba con las deudas asumidas? Bien, entonces, no sé si habrán algunas preguntas. ¿Hay algunas preguntas? Sí, respecto al artículo 1233, el último Bien, párrafo, bien. ¿qué implica que se suspenda? No, es que casualmente ese es un juego de palabras algo extraño, ¿no? Porque, claro, a ver, esta es la obligación civil, esta es la obligación cambiaria. La obligación cambiaria se ha perjudicado porque el título se ha perjudicado por culpa del acreedor. Entonces vamos a borrarlo. Y aquí está la obligación civil. Entonces, entre tanto, las acciones se suspenden. No se termina de entender esto, ¿no? Porque lo que yo podría hacer, y eso está en la ley de títulos de valores, que yo podría, si yo ya no tengo acciones derivadas del título de valor, cuando yo en título de valores se van a acordar de esto, existe acción de regreso, acción de ulterior regreso, ¿no? Pero también existe la acción causal. ¿Qué significa la acción causal? Que si el título de valor ya no puede ser ejecutado como tal, puedo irme a su fuente, a la causa, a la relación base, a la primitiva. Y como última ratio, el enriquecimiento sin causa. Entonces, no se termina de entender qué quiso decir el legislador con eso de que entre tanto se suspenden. O sea, lo que entiendo yo, lectura literal, es que las acciones derivadas de esta relación causal no se pueden ejecutar. Cosa que no tendría coherencia, no tendría consistencia, porque si ya no tengo esta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a la relación base, ¿no? Por eso yo les decía que particularmente el artículo, para mí el artículo 1233 es un artículo poco claro, ¿no? Poco claro, y que ha merecido una serie de debates en distintos foros académicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué?
No, yo no estoy de acuerdo con la teoría de la innovación en el artículo 1233, ¿no? Yo considero que son obligaciones coexistentes. Sí, Doble obligación. coexistentes. Bueno, Disculpe, sí. cuando habló también acerca de el curso legal de la moneda, ¿qué dijo que? Lo que pasa es que el curso legal de la moneda significa de que la moneda siempre tiene una representación en las reservas del país. ¿A qué voy? Es que eso, como les digo, ustedes tendrían que entenderlo desde un enfoque histórico también. Toda moneda no puede acuñarse, no puede emitirse monedas, ni billetes, ni monedas metálicas, si el Banco Central de Reserva no tiene un respaldo en las reservas del país. Porque de lo contrario estaríamos ante la famosa maquinita, que eso sí era en mi tiempo histórico, recuerden los que son de mi generación, que se emitían, o sea, alguno puede decir, ¿por qué se preocupan por la plata en el Perú? Ya coge la máquina e imprime más billetes, imprime más monedas, saca billetes. Pero ¿cómo es posible? Yo no puedo emitir billetes ni monedas sin que tenga un respaldo en las reservas, porque estaría vendiendo billetes sin valor. Claro, hay un billete físico que lo veo, lo tengo en la mano, pero que no tiene valor, en realidad no tiene valor, no tiene ningún sentido. Eso es un problema que se generó en el Perú en los años 80. Y por eso que perdió el valor, la moneda perdió valor como tal, ¿no? El valor real. ¿Qué opción tiene el acreedor en caso de que se le pierda o destruya el título de valor según el Código Civil? Es que el Código Civil no te da una respuesta para título de valores, eso lo tenemos que ver en la ley de título de valores. Y yo ya lo había dicho, cuando un título de valor se pierde, destruye, ¿no? Lo que tenemos que hacer primero es un proceso de ineficacia del título de valor. Claro, porque si tú eres mi deudor y me dices, uy, se me lavó el cheque, se perdió el cheque, yo no te voy a estar creyendo así a ciegas, porque en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, perdón, si tú eres acreedor, te dije deudor, ¿no? Si tú eres acreedor y recibiste un cheque mío, no te vas a, Jorge, discúlpame, pero el cheque se me ha perdido, se me ha extraviado, se ha lavado. Yo no te tendría que creer a ciegas, porque tendría la posibilidad de que, el riesgo de que me puedas demandar judicialmente con ese cheque. Entonces yo te digo, ¿tú quieres un segundo ejemplar? ¿Tú quieres que yo te emita un nuevo título de valor? Tenemos que iniciar la ineficacia del título de valor, del otro título de valor. ¿Qué significa la ineficacia? Que el título de valor que yo emití originalmente no tiene efectos jurídicos. Y esa ineficacia me va a dar a mí piso para poder yo emitir un nuevo ejemplar. A diestra y siniestra yo no te voy a emitir un nuevo ejemplar, yo no te voy a emitir un nuevo cheque. Y obviamente ahí nuevamente las cosas vuelven al estado original. Si ya tienes un título de valor, puedes cobrarlo. Bueno, ahora, mis estimados señores, cuando lleguen al curso de título de valores lo verán, existen los denominados valores desmaterializados, ¿no? Es decir, que ya poco a poco están los cheques que son virtuales, ¿no? Los cheques virtuales, letras virtuales, pagarías virtuales, esos no se te van a lavar en la camisa, ¿no? Entonces eso ya no habría muchos problemas por ese lado, ¿no? Nuevamente reitero que mi compromiso como profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está en seguir con mis actividades académicas como docente, si no es físicamente, a lo menos en este entorno virtual, pero también mi compromiso está en velar por los intereses de mis estudiantes y espero que ustedes se encuentren en buen estado, que no pasen mayores algunos problemas y que de alguna u otra manera el diálogo prime y que se logre en ustedes y para los intereses de la universidad la mejor solución. Mi saludo desde este entorno y espero ya en la próxima clase verlo físicamente o de lo contrario nuevamente nos veremos por este entorno virtual.